del día de hoy, ¿sí? Entonces, como todos los días antes de iniciar las clases, pues agradezco siempre a Dios y también espero de que nos esté protegiendo a todos, a sus familias, nos dé mucha fortaleza para poder afrontar esta situación por la que estamos pasando ahora, ya que nos encontramos en un momento en que los hospitales ya han colapsado. Bueno, a nivel nacional hay provincias en donde ya están saturados los hospitales y esperamos pues que acá en La Libertad eh, se dé la recuperación que esperábamos y los casos bajen, ¿no? Y se vaya recuperando la gente para que pueda ir mejorando nuestra convivencia y así podamos salir de esta situación en que nos encontramos. Bien, jóvenes, vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿sí? Siempre con mentalidad positiva para poder seguir adelante, pues, sin bajar la guardia ante este virus que nos está atacando, ¿sí? Jóvenes, voy a ir a la al aula de trabajo compartida. Tenemos aquí. El día de hoy vamos a tener el tema a tratar es, ingresa acá. Deliberamos y reconocemos el comportamiento violento para solucionar conflictos en mi entorno durante el COVID-19. Esa es la actividad que vamos a desarrollar y el tema, abrimos la experiencia de aprendizaje. Y el tema es, reconocemos la violencia para solucionar conflictos en el COVID-19. Tenemos aquí nuestra programación del eje transversal que vamos a trabajar el día de hoy, en base al cual ustedes tienen que ir desarrollándose las actitudes y la actividad va orientada a desarrollar esta habilidad, esta competencia que ustedes tienen que ir desarrollando al practicar estas actividades, y se va a comprobar pues con el desarrollo de su último producto, que es la entrega de la liberación que al final se plantea, ¿sí? Bien. Nosotros hemos tratado ya la clase pasada sobre la violencia, pero el día de hoy, en la clase pasada hablamos de las actitudes de la violencia, cómo identificar ciertas actitudes que podemos encontrar de violencia. Yo el día de hoy, pues, vamos a tratar ya el complemento, que es cómo solucionar ya estos conflictos que tenemos y vamos a liberar sobre qué comportamientos existen en el tema de la violencia. Para esto, van a ir a la plataforma, pues van a encontrar unas preguntas que hay que responder para situarnos en el contexto. Y estas preguntas son, ¿cuántas formas de violencia por el comportamiento violento conoces? ¿Sabes cómo se genera la violencia en grupos? ¿Qué tipos de estereotipos de violencia conoces? Para esta pregunta voy a hacer una pausa porque necesito su participación para ver ustedes, para responder a esta pregunta, recuerden siempre poner cuando van a participar, levantar la mano para darles yo en la pantalla la palabra, ¿sí? ¿Se comprendió? Y pulgar arriba si comprendieron lo que les dije, ¿sí? Para participar. La pregunta. ¿Sí? Ya saben que ¿Cuál era la pregunta? vamos a participar sobre las preguntas, ahora las voy a leer. Si la comprendieron, pulgar arriba. Si hablan, no les doy la palabra. Tienen que poner la mano en la pantalla para darle la palabra, ¿sí? Y entonces, para la primera pregunta, ¿sí? La primera pregunta que tenemos del trabajo que está ahí es, ¿cuántas formas de violencia por el comportamiento violento conoces? Si no conocen, no hay ningún problema, no importa si se quedan callados, ¿sabes? Porque es para reflexionar ahora en este momento y poder entrar en el tema, ¿sí? Bien, Diego, te escucho. Un tipo para mí sería agresividad, No te escuché muy bien. la violencia física. La violencia física, bien, ya. ¿Sí? Ese es un tipo de violencia en el aspecto de, vamos llevándolo ya no a la parte individual, ¿sí? Él está hablando de la parte individual, la violencia física de manera individual, de forma general en realidad, no está especificando. Bien, Elías, te escucho. Violencia psicológica. Violencia psicológica también desde un punto de vista personal, también individual, en el aspecto, tampoco no está especificando él, también está hablando de forma general. Démonos cuenta que cuando nosotros hablamos de determinados, por ejemplo, temas, debemos de aprender a identificar si es general o específico, ¿sí?
es necesario que como ustedes, como estudiantes y como ciudadanos que se están formando, comencemos a estructurar nuestra fundamentación a temas específicos, ¿sí? Normalmente estamos acostumbrados a generalizar todo, pero hay que especificar. Mientras más específicos seamos, vamos a poder hacernos entender mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ir a enfocarnos a un tema, ¿sí? Ya no es solamente conocer todo el conocimiento, porque todo, por ejemplo, podemos tener todo el conocimiento en la red, pero mientras uno se especialice más en un tema a tratar, entonces es mejor para nuestro desarrollo, porque se quiere personas que manejen la especialidad de un tema, ¿sí? Si ustedes se especializan en responder temas específicos, van a poder aclarar estos temas, solamente para ir puliendo el tema de la participación, ¿sí? Bien, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien más? Bien, entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta, ¿sí? Hasta aquí entonces tenemos la primera pregunta. Gracias por su participación, Elías y Diego. Recuerden poner que participaron con la primera pregunta en la mano derecha en el chat, ¿sí? Profesor, la primera pregunta, segunda pregunta. Y la primera pregunta 2 veces, ¿sí? Yo lo voy a corroborar al final. Que, profesor, ponemos si en qué pregunta hemos participado. Así es, y pusieron primera pregunta, segunda, bueno, las dos han participado en la primera pregunta, ¿no? Y tenemos también en la plataforma la segunda pregunta, que es, ¿sabes cómo se genera la violencia en grupos? ¿Saben ustedes cómo se genera la violencia en grupos? Espero ver si es que hay una mano. Ya saben, acá tenemos en la pantalla tenemos un botón que es de reacciones. Pueden pulsar el botón de reacciones con la mano arriba para preguntarse. Bien, Diego quiere participar de nuevo, no hay problema. José Ignacio también, segundo participante. Y Juan Rafael también va a participar, el tercer participante, con la segunda pregunta, ¿sí? Bien, la segunda pregunta la voy a repetir, y lo pueden ver también en su Classroom. ¿Qué tipo sabes cómo se genera la violencia en grupos? Bien. Profesor, para mí una forma de generar un tipo de violencia en grupos sería que alguien entre todos no se pongan de acuerdo en lo que van a hacer o no estén de acuerdo con la idea de alguien y empiecen a discutir. Gracias, Diego, por tu participación. ¿Alguien más quiere dar su participación aquí? José Ignacio, ¿verdad? La palabra para ti es la palabra. Profesor, a mí me parece de que la violencia se genera por un conflicto que ya está hecho anteriormente y que no se controla. Por ejemplo, como dice Diego, de que se genera porque no nos ponemos de acuerdo, pero el que no nos pongamos de acuerdo es el conflicto. Pero al no controlar ese conflicto, se genera la violencia. Gracias, José Ignacio, por tu participación. Juan Rafael, me parece que pidió la palabra como tercero para participar. Sí, si tiene la palabra para que pueda participar también con su opinión y de respecto a la segunda pregunta. ¿Sí puedes hablar, Juan Rafael? ¿O tu micrófono está mal? Profesor, su micrófono está mal, pero él va a responder por el chat. Bien, entonces si va a responder por el chat no hay ningún problema. Lo leemos todos en el chat. Dice que su respuesta está en el chat, pero... creo que se la mandó a usted en privado. Bien, ya lo puedo ver. Sí, en este caso es una participación grupal, así que la voy a leer para todos, para que podamos comprender la participación. Podría generarse por insultos y desacuerdos. No hay ningún problema, Juan Rafael. Gracias por tu participación. ¿Alguien más quiere participar con la segunda pregunta? Si no, pasamos a la tercera pregunta y ahí también tienen la oportunidad de poder levantar la mano, ¿sí? En la tercera pregunta tenemos, ¿qué tipo de estereotipos de violencia conoces? ¿Sí? ¿Qué tipos de estereotipos de violencia conoces? Participación. Jóvenes, hasta ahora la participación es voluntaria, luego la participación va a ser como, la voy a llamar yo por lista, ¿sí? En este momento todavía estoy dando la libertad para que ustedes participen. Luego voy a comenzar a evaluar a quienes no participan. Recuerden que todas las clases son evaluadas, jóvenes. De acuerdo a su participación, yo verifico su desempeño, su actitud que tienen ustedes para su desarrollo de su aprendizaje, jóvenes.
Por eso es importante la participación, ¿sí? Bien, César, te escucho. Y yo que sé, un estereotipo es una idea, una expresión que es que lleva las cualidades de conducta. Muy bien, César. Gracias por tu participación. Él habla de una forma de características de respecto a la conducta. José Ignacio, ¿quieres participar? Bien, tienes la palabra, José Ignacio, te escuchamos. A mí me parece de que un estereotipo, me parece que sería algo así como los roles de género, que por ejemplo, porque tú eres hombre, tú debes ir a hacer tal cosa, y entonces tú eres mujer, vas a hacer tal cosa. Y así por su sexo se rigen en las acciones que cada uno debe hacer, pero en sí eso está mal. Bien, habla también de acciones de acuerdo a las características sexuales de la persona, mujer, hombre. Elías, ¿te escuchamos? Profesor, yo creo que un estereotipo es una idea preconcebida que puede ser equivocada o no sobre una persona o un comportamiento. Gracias por tu participación, Elías. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, entonces recuerden poner acá su participación, los tres que han participado ahora, Diego, Ignacio, bueno, César, Ignacio y Elías. Bien, vamos a continuar entonces. Esto solamente ha sido para ingresar en realidad al trabajo que vamos a hacer en sí, porque es una participación voluntaria, en realidad no estamos definiendo claramente todavía el tema porque vamos a tratar el tema de lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Pero ciertamente ya hemos hablado de estereotipos la clase pasada, ya hablamos ya que son estereotipos, que eran las conductas y las formas de cómo podíamos algunas personas manifestar de acuerdo a nuestras conductas. Y bueno, de estereotipos se habla siempre, en realidad no hablamos solamente de estereotipos, sino hablamos de ya discriminación o características o palabras que empleamos para discriminar, ¿verdad? Y estas palabras se convierten en estereotipos por un tema de conducta. Vamos a continuar aquí desarrollando el tema para ingresar ya en sí al tema del día de hoy. ¿Sí? Gracias a todos por su participación y continuamos entonces con la clase. ¿Sí? Para esto vamos a ingresar al anexo 1 y en el anexo 1 que está en la plataforma también del libro que tenemos de desarrollo personal, que luego les voy a alcanzar el link para que puedan descargar todo el libro, para que lo puedan tener en casa y también puedan ustedes, y de acuerdo a los números de las páginas, les voy a ir orientando para no estar subiendo todo el material y puedan tenerlo ustedes en casa. Y bueno, el material también nos sirve para poder identificarlo en pantalla, pero lo puedan tener en casa también y puedan ir siguiendo desde el libro, ¿sí? Tenemos aquí, ingresando pues al tema, tenemos acá una historia. ¿Sí? Vamos a leer la historia. ¿Alguien de ustedes quiere participar leyendo la historia que tengo en la pantalla, por favor? Lo voy a ampliar un poco más para que pueda. Ustedes también lo tienen en su pantalla, voluntarios, ¿sí? ¿Quiere leer este primer párrafo? Y luego son dos párrafos en realidad. Luego tenemos un segundo párrafo, pero el primer párrafo, bueno, los tres primeros párrafos, ¿quién lo quiere leer? A ver. Bien, Elías, no sé, entre Elías y Diego, sí, no sé quién levantó la mano primero. ¿Eh? Aquí. Bueno, a ver. Profesor, desisto y dejo a Elías para que participe. Bien, Elías, entonces te escuchamos, Elías, tu compañero está que te cede. Bueno, gracias al resto por querer participar también, pero dejamos a Elías para que participe en esta ocasión. Y la segunda, me parece que Ulloa levantó la mano, ¿verdad? José, César Ulloa levantó la mano y bien, como ustedes saben que hay varios párrafos, la primera está dividida en tres párrafos. Los dos primeros párrafos la va a leer Elías, los otros dos párrafos la va a leer César y los otros dos párrafos lo va a leer José Ignacio. ¿Sí? Así estaba la participación. ¿Sí? Y con eso, para concluir este texto nada más, que es, tiene 6 párrafos, me parece. A ver, déjame verificar. 2, 4, sí, tiene 6 párrafos. Entonces, 2 cada uno, como les dije, por sus nombres y, bueno, comenzamos. Voy a ponerlo de nuevo para que ustedes puedan leerlo. ¿Sí? Bien, te escuchamos. La selección del colegio ha sido siempre ganadora en los campeonatos deportivos de Fulbito. Por 10 años consecutivos han logrado conseguir el primer lugar. Este año el colegio ha decidido incursionar en Fulbito mixto,
lo que ha implicado incorporar a chicas en el equipo, además de asumir unas nuevas reglas de juego bastante peculiares. El equipo se ha reconstituido y han ingresado 3 chicas, Patricia, Micaela y Doris, y 2 chicos, Miguel y Eduardo. Ellos estarán bajo la capitanía de Rafael, quien ya tiene 2 años en el equipo. En total, el equipo está constituido por 3 chicas y 3 chicos. Gracias por tu participación. Continúa su compañero leyendo, a quien le mencioné. Días después, el entrenador entregó a cada jugador y jugadora las reglas del fulbito mixto. Les indicó lo que leyeran y les informó que el primer día de entrenamiento se reunirían para conversar. ¿La regla del fulbito también? Ah, no. Un párrafo más te falta leer y los otros 2 párrafos ya tu compañero. Ya. Rafael está enojado al conocer las nuevas reglas del juego. Le dice a las chicas, aquí nadie jugará delicadito. Si las pateamos, porque estamos jugando. Bien, gracias por tu participación. Sigue su compañero que le indiqué las otras 2 párrafos. Nacho, tú avánzale. Y disculpen, Miguel y Eduardo están un poco extrañados, porque dicen que solo las chicas estarán todo el tiempo en la cancha. En cambio, solo uno de ellos jugará y el otro será suplente. Ellos le responden al comentario de Rafael. Claro, las chicas siempre serán delicaditas. No las toques porque se rompen. Ja, 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 ja. Leo, ¿sigo leyendo? Sí, el último lo va a leer solamente su compañero, es un párrafo más largo, y ya lo va a leer su compañero. Las chicas están contentas, porque las reglas les permiten meter goles. Le dicen a Rafael, tú tienes que respetar las reglas del juego. Si nos pateas, te acusamos. Bien, gracias por tu participación. Su compañero que le indiqué el último párrafo que es más grande. Profesor, ¿a quién lo indicó? No hay nadie. Profesor, prenda su micro. Sí, Diego está bien, puede participar porque me parece que César era, pero bueno, ya, Diego, puedes continuar con el último párrafo, por favor, y con esto terminamos el párrafo para poder entrar. Ya. El primer día del entrenamiento, las chicas y los chicos se encuentran. El entrenador les explica las reglas del fulbito mixto. Los chicos reniegan porque creen que no van a poder jugar competitivamente como antes. En medio del fastidio, Patricia dice que deben jugar limpio, porque no se trata de herirse, sino de practicar deporte. Rafael se enojó y pateó con fuerza la pelota, que lastimó a Patricia al punto de tumbarla. Rafael sonrió. Patricia está adolorida y las chicas la ayudan a levantarse. Muy bien. Gracias por tu participación. Entonces, como ustedes pueden ver, hasta aquí la lectura es interesante, ¿no? Y nos va a ayudar a centrarnos en este tema de la violencia en grupo, en realidad, ¿sí? Para poder ya entrar a desarrollar el tema en sí ya, de los conceptos, ¿no? Ya que tenemos, pues, entonces ahora ya nos podemos enfocar más o menos a desarrollar ya qué es la violencia en grupo. Anteriormente habíamos hablado de la violencia y las actitudes de forma individual y cómo se manifestaban, ¿verdad? Cómo se manifestaba la violencia, cómo llegábamos a la violencia desde la ira, desde una parte emocional, cuando se desbordaba, no la podíamos controlar y comenzábamos a exteriorizarla a través de la agresión física o verbal, a través de amenazas, bueno, podíamos comenzar a agredir y luego ya de forma planificada, una vez que una persona ya se siente o agrede o se agrede a sí mismo, ya comienza a sentir cierto, se podría decir, compensación emocional
por querer violentar a otra persona y planifica de forma intencional algunos actos que pueden ser verbales, físicos, que pueden llevar hasta la muerte, ¿verdad? Eso es lo que se habló la clase pasada respecto a las características de cómo se llegaba a la violencia. Pero ahora ya vamos a abordar la violencia no solamente desde un punto de vista individual, sino que las formas de la violencia de un conflicto ya se está hablando de un grupo. Entonces, para esto nosotros definimos que la violencia no solamente se manifiesta, no es una conducta solamente individual, también hay una conducta grupal para participar de la violencia. Y hoy día vamos a ver cómo se manifiesta el comportamiento de la violencia del grupo, ¿sí? Del grupo social. Recuerden que normalmente nosotros hasta aquí hacemos la violencia individual, o sea, nosotros mismos. Inclusive la violencia, recuerden que dijimos que podía ser también contra uno mismo. De forma, uno puede violentarse a sí mismo, puede pensar de que está haciendo daño, inconscientemente comienza a sentir tal vez cierta forma de explotar su ira y se violenta a sí mismo, se agrede a sí mismo. Y luego de agredirse tal vez por cierto tipo inconsciente de emocional, de recompensa que la persona tiene, recuerden que el cerebro graba ciertas características de acciones que tenemos nosotros en nuestra vida diaria y las vuelve a recrear, jóvenes, las vuelve a practicar, pero ya de forma inconsciente. Es así que cada uno de nosotros podemos caminar en el día, pero no le estamos diciendo pierna, muévete, ¿verdad? Brazo, muévete, brazo, escribe. Cada uno es autómata en nuestro movimiento de nuestro cuerpo. Lo mismo sucede con nuestras acciones, jóvenes. Por eso es que hay que aprender a tener conciencia de lo que hacemos. Porque si nosotros no tenemos conciencia de nuestros actos, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a dejar que se manifiesten de forma automática. Sí, jóvenes, es por eso importante utilizar la conciencia y la razón para poder entender nuestro comportamiento, tanto individual como grupal, jóvenes, ¿sí? Entonces, ante esto, pues, es lo que sucede normalmente, que ustedes pueden ver muchas personas que reaccionan nada más explosivamente y no se conocen a sí mismos todavía, no conocen su comportamiento, sus conductas. Por eso es la importancia de aprender a reconocer la conducta dentro de nuestro entorno, jóvenes, ¿sí? Bien, voy a continuar entonces con el siguiente, continuar desarrollando este tema en la pantalla para que ustedes puedan ver. Y acá podemos ya identificar la violencia en el grupo. Entonces, aquí he aclarado el tema de cómo podemos manifestar. Nos dice, el conflicto y con ello la posibilidad de la violencia está presente en el interior de los grupos a los que pertenecemos. En cada uno de estos grupos podemos encontrar 3 subgrupos, dice. El que domina, el que se opone y el que se acomoda, que se enfrentan, compiten, establecen alianzas o juegos de poder. ¿Recuerdas lo que trabajamos en la ficha anterior? Bueno, en la clase anterior, en realidad, de las formas de cómo las personas manejaban estereotipos individuales. Entonces, hasta acá uno puede relacionarlo al tema anterior de la ficha, de las características que realizaron también en casa, ¿verdad, jóvenes? ¿Se comprende hasta acá esta parte? Donde estamos entrando, ¿cómo podemos identificar de estereotipos ya personales, individuales? Bien, jóvenes, bien. El pulgar arriba, ya saben si se entendió. El resto, César, Harold, Matías, José. El resto, Diego. Bien. Entonces, entendieron la mayoría. Entonces, vamos a continuar con este tema, el desarrollo del tema, hasta aquí. Entonces, y luego de esto, entendemos de que dice, como hay un grupo dominante, alguien que toma la posición del poder, entonces altera a los otros grupos, a los otros subgrupos que se pueden manifestar. Y dice que al que se acomoda y al que se opone, pues. Entonces, son 3 grupos que identificamos entonces ahí. El que tiene el poder, el que se opone, o sea, 2 grupos, el que toma el poder y la oposición, ¿verdad? Y entre esos también hay uno que se acomoda a la situación, ¿de acuerdo? Bueno, le favorece alguna cosa y se acomoda con el grupo que tiene el poder, ¿sí? Entonces, esos 3 grupos aparecen en la posición de violencia antes de generar un tema de violencia. Son subgrupos que bueno, los grupos que podemos encontrar dentro antes de manifestación de una violencia de la actitud, ¿sí? Y dice, cuando estos 3 grupos conviven en realidad, de los que tenemos, hay que identificarlos así en los grupos en los que nos desarrollamos, jóvenes. Bien. Acá dice, esto sucede porque el grupo que domina a veces sin ser consciente de ello, y recuerdan el tema inconsciente que le decíamos cuando uno actúa y después ya no se da cuenta de forma inconsciente, ¿verdad? Pero acá dice, cuando a veces sin ser consciente de ello, quiere alcanzar el control, más fama,
mayor reconocimiento, obtener más privilegios, etcétera. Jóvenes, esto de forma inconsciente, todo ser humano actúa por esto a veces, instintivamente. Uno no sabe, pero él quiere fama. Uno no sabe, pero quiere mayor reconocimiento. Uno ya no se da cuenta y quiere obtener más privilegios, ¿sí? Entonces, ante esto, utiliza trucos, engaños u otros mecanismos y puede llegar a traicionar y usar la viveza, dice, para quedarse de a pocos con la mayor cantidad de ventajas posibles, sin considerar si afecta a los otros grupos o subgrupos. Pues bien, jóvenes, hasta acá vemos que esto se llama, dice, abuso. Cuando llegamos a este tema ya del grupo que se impone, el que tiene el mayor dominio, ya esto ya lo conocemos como el abuso de poder y trae mayor violencia, jóvenes. Para esto, en la parte baja vamos a encontrar toma como ejemplo el ejercicio que vimos en la primera parte, ¿sí? En donde dice que por su parte el subgrupo que se opone pretende desenmascararlo y exige cambios en nombre de los derechos de los otros subgrupos. Por su parte, el grupo de que se acomoda espera poder alcanzar en el futuro lo mismo que el grupo que domina. O sea, al final solamente, al final no cambia quien ejerce la violencia. No se dan cuenta que al formarse estos tres grupos, subgrupos, no cambia quién va a ejercer la violencia, ¿sí? ¿Qué pasa? El que está en oposición, cuando llega al poder, también quiere ejercer lo mismo de forma inconsciente. Sin ser consciente, comienza a hacer lo mismo que el otro grupo. Entonces, en este caso hay que aprender a que si tenemos un grupo en el que participamos nosotros, porque o sea, es inevitable que ustedes en el colegio, en su casa, se formen grupos con ciertas características. Por ejemplo, alguien que le gusta tal vez comer, no sé, el ceviche, ¿no? Y dice, a mi papá le gusta comer ceviche, yo también quiero comer el ceviche. Ya son dos, ¿no? Y en casa tal vez a la mamá no le gusta y quiere comer otra cosa. Entonces se forman posiciones, ¿no se dan cuenta? Y ante estos grupos, ¿qué es un grupo? A partir de 2 personas ya somos un grupo, ¿verdad? Una persona es uno nada más, pues, ¿no? Entonces, desde el momento que se forman 2 posiciones, 2 características iguales, hay que tener cuidado, hay que aprender a ser conscientes de lo que nosotros comenzamos a manifestar en nuestros actos, ¿sí? Porque si manifestamos a veces conductas repetitivas constantemente de forma inconsciente, vamos a manifestar actos en base a nuestro comportamiento, nuestra conducta. Y ahí es cuando nosotros estereotipamos, hacemos estereotipo una actitud, una característica. Por ejemplo, como dijeron al comienzo su compañero, me parece que fue Diego, ¿verdad? No me acuerdo si fue Diego, cuando ingresamos a la clase, dijimos de que algunas la conducta la actitud de violencia se caracteriza a través de acciones o comportamientos. Puede ser de género, como por ejemplo cuando la mamá o el hombre y la mujer, ¿no? Algunas cosas que le corresponde al hombre, algunas cosas que le corresponde a la mujer. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Entonces, cuando comenzamos a discriminar, a diferenciar, ¿sí? No, tú no eres igual que yo. ¿Sí? Entonces, como tú no tienes características, como ser humano, no tienes características como yo, entonces a ti te corresponde hacer esto y a mí me corresponde esto. Recuerden que como parte de una sociedad en democracia, nosotros tenemos que aprender a respetar lo que son los derechos humanos, ¿verdad? Y los derechos humanos son universales, pues. Hablamos de los derechos fundamentales de la persona, en realidad. ¿Sí? Son los derechos fundamentales que son universales. En base a esto desarrollamos nuestra posición de poder aclarar este tema, ¿sí? Bien, pasamos hasta aquí, entonces, a la siguiente parte. Espero haberme dejado comprender hasta ahí. ¿Pregunta? ¿Tiene alguna pregunta algunos jóvenes? ¿Pregunta hasta acá? ¿Queda claro el tema de la violencia de grupo y cómo se manifiesta? Bien. Sí. Bien, jóvenes. César, Harold, Marcelo. Claro, ¿verdad? Bien, vamos a continuar entonces, ¿sí? Vamos a continuar hasta aquí. En la parte baja tenemos acá ya un ejemplo, pues, basado ya en una situación que está sucediendo, de acuerdo al ejemplo que leímos al comienzo, del ejemplo del fulbito mixto. Y acá lo dividen, pues, se identifica primero la situación del conflicto, quiénes hicieron el conflicto, quiénes son las personas, identificamos los grupos, el grupo que tiene el poder, el grupo que tiene menos, el que está en oposición y el grupo que se acomoda a la posición de poder, pues el que tiene el poder. Luego vamos, dentro de estos subgrupos, dentro del equipo del fulbito mixto, dice, habla ya
características especiales de quienes toman las características de los subgrupos, ya, de los equipos, ¿sí? En la primera parte se plantea la situación del conflicto, en la segunda parte están los subgrupos, y en la final ya comenzamos a ver la forma de agresión, cómo se agreden primero y luego cómo se lleva a la violencia. Rafael patea la pelota hacia Patricia y se sonríe. Bien, ven que la sonrisa ya es una gratificación para el que hizo la violencia. ¿Sí nos damos cuenta hasta acá, jóvenes? Que cuando uno ejerce violencia, hay una recompensa que recibe inconscientemente la persona. Y en este caso, como lo hizo intencional, se sonríe. Le patea la pelota, la golpea y se ríe, ¿no? Entonces, cuando esto es un acto de violencia, pues. Bien, recuerden que así vamos a poder identificar en cualquier grupo social siempre un acto de violencia. Cuando una persona agrede a alguien y después se ríe. Cuando ya se ríe hasta que lo hace intencional. Cuando agrede nada más puede ser todavía que esté en la parte de la agresión. Pero cuando ustedes ven que una persona comienza a celebrar su acto de violencia, estamos pasando a la acción de violencia ya en sí, de forma ya que ya está violentando. Esto es lo que no podemos permitir, jóvenes. No podemos llegar a un acto en la que nosotros nos burlemos de la persona que está siendo violentada. ¿Sí, jóvenes? Porque esto llega a desarrollar en nuestra sociedad conflictos más grandes. En este momento todavía podemos identificar pequeños en el colegio, pero después cuando la persona va creciendo, la violencia se va tornando más grande y más problemática, jóvenes. Es mejor identificar desde ahora estos actos. Bien. Luego tenemos aquí, después ya que identificamos la violencia en grupo, tenemos un esquema en donde también ustedes van a encontrar el ejemplo, un ejemplo de cómo la violencia, este cuadrito lo pueden ustedes ya leer en su casa, pues vamos a ver ejemplos de los grupos de dominio, subgrupos que se oponen y subgrupos que se acomodan, ¿sí? Y también acá vamos a ver cómo inicia desde la manifestación de la violencia de forma sutil hasta la violencia más genérica, ya de forma más, ya cuando ya llegamos a la violencia en sí, a decir ya el acto de violencia, ¿sí? Ya cuando se manifiesta de forma ya con agresiones y muchas cosas más fuertes, pues. Recuerden que el acto de violencia puede iniciar de forma sutil, solamente tal vez verbal, ¿sí? Hablando, adjetivando, hablando de forma agresiva, pero ya podemos después a manifestarlo con actos de violencia, jóvenes, ¿sí? Entonces, si sabemos manejar el conflicto al interior del grupo, podremos vivir en convivencia, ya depende de cada uno de nosotros, jóvenes. Y en la tercera parte, que es la tercera y la cuarta parte en este caso, la tercera parte, tenemos presto atención a la invitación escondida al comportamiento violento. Aquí podemos identificar estereotipos que se manifiestan en las personas. Por ejemplo, dice, en el mundo en que vivimos nos ofrecen constantemente una gran cantidad de elementos que favorecen la violencia. Por eso es importante que prestemos mucha atención para poder identificar con rapidez dónde están escondidas las invitaciones al comportamiento violento. Jóvenes, nosotros a veces, como les decía, podemos ver una acción, un comportamiento de un compañero como si fuera normal, si el resto lo validamos. ¿Y cómo validamos ese comportamiento? Dándole la razón a esa persona y haciéndole pensar, sí, y nos reímos con él tal vez. Ahí estamos validando el comportamiento del otro compañero, ¿sí? Para esto dice, existe una forma muy sutil de mensajes, comportamientos de unas personas hacia otras personas que refuerzan etiquetas o categorías sociales que exageran las características de las personas, adjetivos o insultos, improperios. Se asume que una persona debe ser o actuar o hablar de una forma por su identidad. Puede ser esta identidad étnica. Recuerde, la identidad que uno tiene nos hace fuertes en la parte de nuestra autoestima, ¿sí? Acá tenemos pues la identidad étnica, la identidad de género, situación económica, socioeconómica, en este caso en el que nos encontramos, ¿sí? Estos mensajes o comportamientos abiertos sutiles, dice, se denominan estereotipos, jóvenes. A esto denominamos estereotipos, ¿sí? Bien, jóvenes, acá abajo en la parte baja van a encontrar un cuadrito en donde, en base a los ejemplos que hemos leído anteriormente de los grupos de fútbol que hemos visto, vamos a aprender a ver los mensajes sutiles del ejemplo y los comportamientos sutiles. Una cosa son mensajes a través de que uno transmite, habla o manifiesta corporalmente un mensaje, y los comportamientos, ya la actuación, cómo uno manifiesta a través de sus actos, ¿sí?
Y acá podemos encontrar, pues, estereotipos por género, masculino, femenino, estereotipos por etnia, ¿sí? En este caso por ya características de origen, y estereotipo por situación socioeconómica o en la parte de cómo la persona está posicionada socialmente, pues, ¿sí? Este cuadrito nos llega a reconocer estereotipos. Es importante leerlo y practicarlo, jóvenes, para poder identificar, no solamente en el caso de este ejemplo, sino también en el momento en que nos encontramos actualmente con el COVID, van a poder identificar muchos comportamientos de la persona, ¿sí? Bien, pausa acá. Pregunta. Profesor, ¿Sí? ¿volvemos a entrar? Sí, yo creo que unos 10 minutos más para poder, aunque ya no queda mucho, es la última hoja y la última hoja habla solamente de los lugares donde están los estereotipos de violencia y donde podemos, en realidad ya dice, cuestionando estereotipos construimos una sociedad sin violencia, en donde podemos denunciar ciertos actos de violencia como la de Muna, porque recuerden que estos son alteraciones al comportamiento humano y son denunciables, pues son estos actos de violencia. Vamos a entrar por 10 minutos más, jóvenes, ¿sí? Vamos a entrar por 10 minutos más porque para finalizar nada más con lo que tienen que desarrollar, aunque déjenme ver si lo podemos... Hasta acá ha quedado comprendido el tema de las actitudes de violencia en grupo, ¿verdad? Porque habíamos trabajado individual y ahora ya vemos el comportamiento grupal para agredir y violentar a personas, ¿verdad? A las personas. Esto nos sirve a nosotros poder identificar, porque normalmente uno no sabe, pues. Uno no tiene la formación y no entiende qué es violencia, cuándo se manifiesta la violencia, qué es violencia individual, qué es violencia grupal, en qué momento la persona llega a violentar a otra, ¿sí? Bien. Profesor, volvemos a entrar con la misma Sí, con la misma va a contraseña. ser, pero recuerden que demora unos 10 minutos en cargar este proceso y mientras carga, para volver a entrar, ¿sí? Unos 10, 15 minutos más o menos, depende cómo esté el internet, porque a veces demora en cargar, ¿sí? Déjenme verificar. A ver. En nuestra ficha que tenemos acá, después de esto, pues ustedes van a responder las preguntas que tienen acá, 3 preguntas. Y la última es una tarea auténtica, jóvenes. Deliberamos con nuestra familia los estereotipos y conductas grupales que conllevan a la violencia para aprender a solucionar conflictos durante el COVID-19. Luego deliberan con sus familiares, escribimos un texto en donde se argumente. Bueno, esto es en realidad lo que tienen que hacer, ¿no? Esto es en realidad lo que se tiene que hacer. Bueno, vamos a ingresar un momento más, pero ya en realidad se ha terminado el tema de la experiencia de aprendizaje. ¿Sí? Hemos terminado hasta acá. ¿Quieren que volvamos a ingresar? Si no, no hay ningún problema, jóvenes. ¿Sí? Pregunta, 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 porque vamos a volver a ingresar a hablar del mismo tema, jóvenes. ¿Sí? No, profesor. Solamente tendrían que desarrollar la experiencia de aprendizaje en su casa, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya, jóvenes? Bien, entonces de acá nos comunicamos. Si ni uno de tercero. Sí, porque de acá me toca con 3er año. O sea, a lo mejor él ha ingresado Ay. recién. ¿Sí? Ya, jóvenes. No hay problema, ya estamos terminando nosotros. Buen día, que tengan. Hasta luego. Sí. Chao, jóvenes.